Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Hay harta gente que dice que le gusta esta sección. Sí. Lo que no sabías, que no sabías, que sabías, que Claro. no. Es lo que no sabías, que tenías que saber. Como esto, por ejemplo, que es un detalle, la verdad. ¿Ya? Pero, Como los detalles de ayer de Doctor House. Claro, pero este es un detalle doméstico. A ver, ¿cómo cuál? Mira, hay una discusión permanente en internet sobre cómo se instala el rollo de papel higiénico, si es Siempre. con la parte de adelante, hacia afuera o hacia atrás, ¿no? Siempre está esa discusión. Y hay gente que es súper observadora Exacto. respecto a ese detalle en las casas. Bueno, la patente original de ¿Ya? este papel higiénico data de 1891 de su fabricante, que es ¿Ya? Sid Wheeler, Mira. quien zanjó la controversia al mostrar el diseño pensado para su uso correcto. Hizo todo el diagrama de cómo se debe colocar en el rollo el papel higiénico. Pero espérate, ya, él hizo el rollo, creó el rollo y toda la cosa, Claro. que me parece que es un invento genial, Sí. pero no sé si pensó en que después la gracia era como colgar el papel higiénico que cayera en el fondo. ¿Lo pensó desde ese minuto? Mira, yo estoy aquí viendo el diseño original. Ah, lo guau. vamos a enviar a nuestra producción para que lo pongan en nuestro sitio web. Yo con- hace con la poco me historia. resigné a que es así como lo estoy viendo. Sí. Antes lo hacía al revés. Y en definitiva, es hacia adelante con la punta del... Claro, que caiga como la parte que está abierta. Exacto, desenrollándose desde la parte superior y no por debajo del rollo. Hay otras personas que lo hacen así. No importa, lo que sea más cómodo para cada uno. Se supone, claro, hay cultura, pero el diseño original del papel higiénico es el que determinó entonces cómo era su posición. Si es que correcta. quiere seguirlo al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Y por qué escuchamos esta canción a esta hora de la mañana, Carlos? Estamos escuchando solo la introducción de una canción clásica del gran Rubén Blades que se llama Amor y Control y que es la canción escogida por nuestra entrevistada a esta hora, a las 8:36 en Hora Clave, Nicole Cardoch, subsecretaria general de Gobierno, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, subsecretaria? Buen día. Bienvenida. Hola, Susi. buen día, muchas gracias. Además, muchas gracias por dejarme poner esta bonita canción, que es una de mis favoritas, y Rubén Blades es un cantante que admiro muchísimo. ¿Desde cuándo? ¿De siempre? Desde, no de siempre, yo creo que me volví salsera con el pasar del tiempo, pero ya cuando uno empieza a escuchar a Rubén Blades, sus letras con tanto contenido social y político, yo creo que, bueno, en fin, yo vino a Chile hace 2 años, así que tuve la oportunidad de verlo, muy, muy afortunada, y esta canción es además muy bonita, aprovecho de dejárselas a todos recomendadas. Sí, Rubén Blades, que estuvo por primera vez en Chile en el concierto Amnistía Internacional el año 1990, cuando claro. Así es. retorno a la democracia. Así es. Hay un vínculo político inevitable, pero nos imaginamos que hay pocas veces que tiene esta posibilidad de en una entrevista poder dar ahí más detalles de su vida privada, podríamos decir. Obvio, y obvio. Siempre se agradece porque es bueno recomendar, para quienes no conocen a Rubén Blades o no han escuchado esta canción, que se llama Amor y Control. No suena tan linda, pero créanme que tiene un contenido que nos hace a todos pensar. Bien, vamos a entrar en materia y por supuesto que es importante hablar en este inicio de algo que marcaba las últimas horas, que es la renuncia de Fiona Bonatti, que es la esposa de Simón Boric, cuñada del presidente Gabriel Boric. Se desempeñaba como periodista en la Secretaría de Comunicaciones, en la SECOM. Ella presenta su renuncia voluntaria, luego también de ser vinculada a la investigación por mal uso de licencias médicas. Ella arribó antes a la administración pública, tenía una carrera como Sí. funcionaria pública. Sin embargo, claro, durante el gobierno de Gabriel Boric ella continúa en sus funciones en la Secretaría de Comunicaciones. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene usted también de esto? ¿Cómo se desarrolla? Y también, en definitiva, la renuncia, ¿a qué obedece? Sí, lo importante es decir en esta materia que estamos actuando de acuerdo a ya lo instruido por Contraloría y por el Ministerio de Hacienda. Cuando nos llega la información de los funcionarios con salidas y entradas del país durante ciertos tipos de licencia médica, la instrucción es clara y es para todos y todas igual. Instruir un sumario, una investigación que, dependiendo del desarrollo de la investigación, que ya ha sido instruida en nuestro caso, para todos los casos que tenemos en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, va a determinar si es necesaria una sanción y qué tipo de sanción. Por tanto, todo lo que venga en la investigación
investigación va a ser sujeto al sumario, por tanto, ustedes saben, uno no puede dar detalles de los sumarios porque los sumarios son confidenciales, pero así se ha actuado en este y en todos los casos que tenemos adentro del ministerio. Ahora, ella estaba con licencia por postnatal, una extensión del postnatal, y ella lo que dijo es saber eventualmente que no se podía viajar con esta extensión. ¿Había alguna posibilidad de que ella, como funcionaria pública, pero además teniendo en cuenta también vamos a decirlo, uno no puede hacerse cargo de lo familiar, ¿no? Del vínculo familiar que existe eventualmente cuando se está en el ejercicio de sus funciones. Pero claro, era posible que estuviese más fijada la atención en ella en algún momento, en algún proceder de ella, como ha ocurrido en este caso. Yo creo que lo importante acá es dejar claro que en este y en todos los casos la instrucción del sumario y el levantamiento de la investigación ha ocurrido. Lo que nosotros queremos determinar con esa investigación efectivamente es que sea a la luz de los hechos y de la evidencia, obviamente en un espacio donde también se pueden hacer los descargos por parte de los funcionarios, se sopese en caso de que haya existido un mal uso o un uso indebido de la licencia médica y, por cierto, que existan sanciones ejemplares en caso de que haya un uso indebido. Y el sumario corre igual, ¿no? Porque el sumario corre igual. El propio presidente ya lo dijo, que más allá de la renuncia o no de un funcionario, en este caso también ocurre así, el sumario sigue funcionando. Así es. El sumario sigue su curso, ya tenemos un fiscal a cargo que está haciendo todas las diligencias, y además lo que nos ha pedido el mismo presidente y la Contraloría, por cierto, es que estos sumarios sean bastante ágiles y se actúe con la máxima celeridad. ¿Para qué? Para que efectivamente existan los resultados que esperamos todos que existan, y aquellos que hicieron uso indebido de las licencias médicas, que efectivamente es un derecho, un seguro que tienen los trabajadores y trabajadoras del país, tengan las sanciones apropiadas a los casos. Perdón, cierro con esto nada más, pero hay quienes pueden decir que eventualmente ella, como cuñada del presidente, a pesar de que tenía una carrera ya establecida en la función pública desde mucho antes, desde el 2013, ella pudo haber eventualmente renunciado a su cargo cuando sabía que el presidente, ¿cierto?, el hermano de su esposo, iba a asumir en este cargo, y por lo tanto podía existir, tomando en cuenta las declaraciones que había hecho en su candidatura el presidente Boric respecto de el nepotismo. Claro, él decía, no vamos a contratar personas, eso es distinto a que estuviera, pero hay quienes podrían decir, quizás pudo haber dado un paso atrás, quizás pudo haber generado algún gesto. ¿Cómo se puede ver eso? No, yo creo que acá hay que diferenciar las cosas. Acá estamos hablando particularmente de este caso de una funcionaria de carrera, una funcionaria que llegó a gestiones y a trabajar en el gobierno durante el año 2013, si no me equivoco. Sí. Se ingresa a la Secretaría General de Gobierno en el año 2020, o sea, la administración anterior, por cierto. Entonces, todo lo que dice relación con eso, yo creo que lo que importa ahora, y lo que realmente importa ahora, es que a propósito de este informe de Contraloría, que un poco viene a mostrarnos una parte de lo que nosotros ya habíamos identificado como gobierno, que tenemos un grave problema estructural que tiene que ver con el ausentismo en el sector público, viene a mostrarnos finalmente que tenemos que hacernos cargo, hacer investigaciones diligentes, que sean ágiles en el tiempo, porque tenemos además 30 días para informar el estado de avance de esos sumarios, y que en caso de que existan funcionarios o funcionarias públicas que hicieron uso indebido de las licencias médicas, que existan las sanciones correspondientes y que, por cierto, tienen que ser ejemplares. Subsecretaria, inevitable preguntarle respecto a la contingencia, además de esto que observábamos en las últimas horas, también las declaraciones de Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, en donde, contexto para las personas que no están al tanto, le envía una frase bastante potente a la ministra subrogante, vocera de gobierno, diciéndole y le solicita a la vocera que se quede callada alguna vez. Ojalá se dedicara solamente a la ciencia, fueron las palabras de ella, a una ministra Echeverri que también en algún minuto la defendió a usted cuando estaba en ese mismo cargo como vocera subrogante, y dijo respecto a usted mismo en ese cargo, hacer crítica es parte natural del ejercicio de la democracia. Más allá de la defensa que ha tenido el gobierno por completo y de su sector hacia la ministra Echeverri, ¿qué le parece también que estas declaraciones sean de una mujer hacia otra mujer?
mujer en la política? Yo creo que sea de una mujer a otra mujer, no creo que sea lo más relevante hoy día. Yo creo que la forma de hacer política y la forma en que nos referimos a otros y a otras cuando ostentamos un cargo, o sobre todo cuando pretendemos gobernar un país, creo que es sumamente importante. Yo creo que lo que sucedió ayer con la candidata Evelyn Matei es una falta de respeto, y yo creo además que, como bien decía el presidente hace pocos minutos atrás, la arrogancia es un muy mal consejero, porque ponernos en ciertas circunstancias y situaciones que efectivamente ya desde la misma frase, que es media incoherente, porque claro, ¿cómo se puede mandar a callar a la ministra que está a cargo de la vocería del gobierno? O sea, es media incoherente, pero sobre todo creo también que es una falta de respeto, y uno esperaría que en este debate, en todos los debates que se dan en nuestro contexto democrático, también el respeto fuera un eje fundamental. Sí, ahora, hay críticas en un año electoral que son súper, rimbombantes, pero también a veces vehementes. Pero hay también, incluso, dicen mucho fuego amigo, incluso y a puertas de las primarias, además, sobre todo. El propio candidato Gonzalo Vinter ha señalado que le hubiese gustado que hubiese más énfasis en las reformas que se han ido implementando y que se han querido implementar en el Congreso. Le ha pedido al Ejecutivo, incluso, reprochando que la agenda ha avanzado un poco más lenta, especialmente en esas reformas sociales, que no le puso suficiente énfasis al Ejecutivo. ¿Cuál es la mirada que usted tiene de esas palabras del propio Gonzalo Vinter? Yo creo que el presidente lo caracterizó muy bien y de forma muy transparente y valiente en su última cuenta pública, porque efectivamente hay que hacerse cargo del estado de las cosas, de la realidad, no de lo que uno quisiera que fueran las cosas, sino cómo podemos avanzar con una minoría parlamentaria con la que nos tocó convivir durante todo el gobierno. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. ¿Y eso ha sido impedimento para trabajar en un conjunto de transformaciones importantes para mejorar la vida de las personas? No, lo hemos podido hacer. Hemos tenido que desplegar mucho diálogo, la capacidad de acuerdo, la responsabilidad finalmente de lo que significa gobernar, y lo hemos hecho con el sentido de urgencia y sin perder de vista, por cierto, ninguno de nuestros principios y convicciones a la hora de llegar al gobierno. Eso se ha podido hacer. Yo creo que hay que reconocer el camino avanzado, decir que efectivamente tendríamos y teníamos las ganas de avanzar en algunas materias muchísimo más. La reforma de pensiones es un ejemplo claro, y el presidente lo ha dicho. Esta no es la reforma de pensiones que presentamos en un inicio, pero es una reforma de pensiones que logró un acuerdo que hoy día va a tener a más de 2.800.000 personas con sus pensiones mejores que las pensiones que recibían cuando nosotros ingresamos al gobierno. En septiembre empieza el primer aumento de la PGU a 250.000 pesos para todas las personas de 82 años y mayores de 82 años. Ese es el poder y la capacidad que ha tenido nuestro gobierno de generar hechos concretos que mejoran la vida de las personas. ¿Y usted cree que es un tema netamente electoral el que el Gonzalo Vinter hable en este tono, en esta ocasión puntual? Yo creo que es natural y es esperable, además, que durante la época eleccionaria, estamos también frente a unas primarias que se van a realizar a fines de este mes, los candidatos y candidatas busquen diferenciarse del gobierno y tener ciertas posiciones. Eso yo creo que sucede en democracias en todo el mundo, y por cierto que sucede acá. Lo que nosotros tenemos como gobierno, la responsabilidad es decir lo que hemos podido alcanzar a pesar de no ser mayorías no tener mayorías en el Congreso, que no son temas menores. O sea, acá no estamos hablando de transformaciones que no signifiquen un impacto universal para todas las personas en Chile. Subsecretaría, respecto a esto mismo que usted menciona sobre el análisis de lo que han sido estos 4 años, todavía quedan 9 meses, no es menor. Así es. Pero de todas maneras hay un análisis en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, en donde él habla de estos dolores, de las cosas que se han podido lograr, pero también asume las que quizás ya no, en parte de sus promesas de campaña, y también no deja de impresionarnos lo que este fin de semana él anuncia respecto a Punta Peuco. En sus últimas declaraciones
en esta entrevista radial que dio hace algunos minutos, él menciona que cuando decimos que la justicia debe ser igual para todos, eso hoy día no se cumple en Punta Peuco. Un anuncio que fue bastante sorpresivo, pero que también ha recalcado muchísimo al presidente Boric después de la cuenta pública. ¿Cómo están también abordando esto desde el gobierno? Sí, bueno, fue un anuncio que efectivamente ha generado mucho debate y eso es bueno en una democracia, que existan posiciones distintas a la hora de hablar sobre estos temas. Lo importante acá es tener consideraciones de justicia y de que en Chile no debieran existir privilegios a propósito de toda la política carcelaria que tenemos y el plan maestro, además, en el cual seguimos trabajando como gobierno. En ese sentido, el anuncio de la cuenta pública de determinar que Punta Peuco se va a desarrollar y no va a tener ninguna diferencia con los otros centros penitenciarios de nuestro país viene a traer justicia, a evidentemente reforzar que somos todas y todas iguales ante la ley, y las determinaciones en lo que queda en adelante de las acciones del gobierno va a ser el decreto que se va a modificar dentro de este mes. Luego ese decreto pasa a la Contraloría a toma de razón y luego será la Gendarmería, cuando ya esté publicada en el Diario Oficial, quienes definan cómo se va a utilizar el recinto penitenciario de Tiltil, así que va a ser el nuevo nombre, sí, efectivamente, del penal Punta Peuco. Uh-huh. Sí, ahora, respecto de también otros temas que se manejaron en la cuenta pública, está el tema del aborto, y a propósito de que mencionábamos el tema de las urgencias, del timing de la legislación. Bueno, ayer aquí hablábamos de aborto justamente en el día después de la cuenta pública, y éramos casi puros hombres, debo decirlo, pero tiene que ver con un tema de producción, ¿no? Sí, por temas de tiempo ahí no alcé más la voz. Pero ahora aquí hay dos mujeres, entonces por lo tanto yo también quisiera eventualmente que poder comentar, ¿no? Y la pregunta es también, ¿por qué no se le da urgencia al proyecto de aborto? Ha habido mucha discusión respecto del timing, porque obviamente esto fue ya anunciado en la cuenta pública del año pasado. Ha pasado todo un año, y entonces ahí es donde viene quizás el debate respecto del timing y cómo se va dando, y ahora que no tenga urgencia. Sí, yo creo que respecto al tema y al debate del aborto con plazos, que es el proyecto de ley que ya hemos dado a conocer y que ingresamos y que ya tiene definidas las comisiones por las cuales va a tener el debate en el Congreso, podría haber existido la pregunta del timing, como podría haber existido otro tipo de crítica. O sea, yo creo que es un tema que es profundo, que merece un debate además serio, pero acá yo creo que lo importante y el objetivo finalmente que tiene el gobierno es que las mujeres avancemos en derechos sexuales y reproductivos y no retrocedamos. Es un debate además que en nuestro país se abrió hace muchísimo tiempo, no lo estamos inaugurando nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric, lo vivimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, y con todo lo desafiante que fue sacar adelante el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con 3 causales. Nosotros creemos firmemente que existen más de esas 3 causales para interrumpir voluntariamente un embarazo, y por eso estamos presentando este proyecto de aborto con plazo. Yo solamente quisiera recalcar que en democracia no hay temas tabú y todos los temas se deben debatir. Por cierto que para una parte, un sector político, esto podría no ser prioridad, pero nosotros, las mujeres y quienes estamos hoy día gobernando, sabemos que es una prioridad. Sabemos que hay miles de mujeres que siguen criminalizadas a propósito de enfrentar abortos de la manera que tienen que enfrentarlos hoy día. Legalizándolo, estableciendo plazos, estableciendo normativa que se ciña a el Código Sanitario y que ponga la salud pública por delante. No estamos influyendo en que se dejen o se sigan realizando más, sino que efectivamente se realicen sin riesgo de la vida de esas mujeres. Y yo creo que es muy relevante, la ministra de la Mujer lo ha dicho muchísimas veces, ninguna mujer se embaraza para abortar, y yo creo que eso tiene que ser el sentido de la discusión.
Estamos junto a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardot, y también haciendo un repaso de las declaraciones del presidente Boric dentro de la cuenta pública. Uno de los primeros énfasis que él realiza en su discurso fue sobre el análisis histórico de cómo él también llega a este gobierno. Él hace también un análisis sobre cómo fue toda su trayectoria política, podríamos decirlo así, como también dentro de eso está todo el contenido del estallido social. El presidente ha sido enfático también en hacer un mea culpa al respecto, y usted misma también ha entregado declaraciones sobre eso, sobre el rol del oficialismo durante el estallido social. Sus últimas declaraciones fueron: no recuerdo en ningún momento que haya habido un enfrentamiento con carabineros, y por supuesto que hay dolores, podríamos decir así, que todavía estamos conversando. Hay un montón de análisis que podemos mantener incluso después del gobierno del presidente Boric, pero él no deja de llamar la atención que él parte con esta locución en su última cuenta pública, y también no lo ha hecho solo en sus propios momentos, podríamos decirlo así, sino que también él lo hizo para los funerales del presidente Sebastián Piñera, haciendo también una reflexión sobre declaraciones que en algún minuto quizás fueron un poquito más pasadas de lo que debería ser. ¿Cómo también usted observa todo esto, y si está en línea con estas declaraciones del presidente Boric? Sí, de todas formas. Primero destacar, quiero recordarles a todos, porque yo sé que fue algo que causó bastante polémica en su momento, pero mis dichos no tenían que ver con un análisis profundo y exhaustivo del estallido social, tenían que ver con una respuesta muy, muy detallada sobre la participación de personeros del gobierno. Pero más allá de eso, lo que el presidente hace de forma, como les digo, con mucha valentía y con mucha transparencia, es hacer un análisis político del momento, de las demandas que estaban detrás de lo que sucedió en el estallido social, que no es el estallido delictual que quieren caracterizar ciertos personeros de la oposición, sino que tenía que ver con un país que había llegado a enfrentar dolores muy profundos y muy estructurales, de los cuales también sentimos que nos tenemos que hacer cargo. La reforma de pensiones va en ese sentido, la subida al sueldo mínimo también, para generar mejores condiciones más justas para las millones de personas que viven en nuestro país. Claro, subsecretario, lo que pasa es que generalmente se alude a esos mensajes en los que el entonces diputado Boric hablaba de refundar carabineros, de no permitir ser cómplice de una locura cuando se hablaba del actuar de carabineros en esos momentos, que es muy distinto obviamente al tono que hoy día entendemos que existe. Y del guiño también que se hace a ese mismo diputado Boric que iba a las marchas. Todo esto se lo preguntan hoy en la entrevista radial debido a este cambio que podría haber en Plaza Italia y con la estatua de Baquedano, y bueno, ahora también lo que podría ser una figura de Gabriela Mistral. Entonces, si es que esta figura también se podría ensuciar con el paso del tiempo, y el mismo presidente Boric decía que él iba a este lugar no solo por las marchas del estallido social, sino que también desde mucho antes. No, Plaza Italia ha sido siempre un lugar de encuentro de los chilenos en distintos momentos de nuestra historia, para las victorias, para también grandes alegrías que ha dado incluso el deporte en nuestro país. Por tanto, yo creo que hay que seguir y recalcar lo que dijo el presidente hace poquitos minutos atrás. Acá no podemos tener una visión a propósito del estallido social con aquellos que ganaron y aquellos que perdieron. La figura del general Baquedano ahí no puede ser ese símbolo, tiene que ser muchísimo más. Acá no estamos hablando de ganadores y perdedores, estamos hablando de un momento de inflexión donde también el sistema político estuvo desafiado, donde el presidente tomó una decisión al firmar la declaración y el acuerdo por la paz, un momento además donde él mismo recibió muchísimas críticas en su momento de su sector. Por tanto, avanzar a cumplir esas demandas, a que existe todavía esa sed de justicia social, de mejoras concretas para la vida y la calidad de vida de los chilenos y chilenas, es lo que seguimos trabajando. Yo creo que cuando nos han pedido en innumerables ocasiones el mea culpa, y nosotros desde que ingresamos al gobierno hemos hablado muy, muy transparentemente de nuestros errores del pasado y también de los aciertos, pero aún así parece
parece que para un sector político nunca es suficiente, porque es un sector político que no quiere escuchar finalmente lo que hemos podido avanzar. Y porque ese mismo sector critica esos mea culpas después del presidente Boric. Pero además porque yo no entiendo si la oposición ahora critica a cómo se llevó la oposición en la administración anterior, una oposición muy dura en su momento, sobre todo en condiciones de la pandemia, el manejo del gobierno en eso, critican esas posiciones, pero hoy día actúan de la misma forma. Entonces, en política, más allá de los distintos pensamientos, de las distintas visiones, que está muy bien que pensemos distinto, tenemos que poner en el centro el bien común. Y yo creo que hemos dado muestras en este gobierno de nuestra capacidad de gobernar con responsabilidad y también de generar acuerdos que piensan en el bien común. Y eso no es algo bueno, una victoria del gobierno, es una victoria de la política. La reforma de pensiones no va a beneficiar solamente a los que piensan como el gobierno, los que están a favor del gobierno, va a beneficiar a 2.800.000 personas. Y eso es algo positivo. Entonces yo creo que avanzar en ese sentido es lo que muchas veces nos ha faltado, y espero que en esta última etapa, donde todavía tenemos proyectos emblemáticos como el Finalcae, crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, ley de aborto, también todo lo que significa en términos de esa lacuna para Chile, el ingreso y cómo fomentamos que las mujeres estemos en los espacios formales del trabajo, sea una realidad con ese espíritu. Bien, Subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, nos acompañó esta mañana en La Clave. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya estamos justos en el tiempo para entregarle a Daniel Fajardo, que sigue con este tren aquí en Radio La Clave. Viene con Clave Morse ahora mismo. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.